Ok, con el saludo respectivo, esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo parcial titulado Bondif. Este proyecto ha sido desarrollado por el grupo 3 con los integrantes Cristian Manrique Zavala, Vanessa Pari Moreno, mi persona Angie Romero Macedo y Adrián Alonso Calle Huancayo. El objetivo principal de Bondif es diseñar e implementar una plataforma web que permita simular y analizar bonos corporativos aplicando el método francés de amortización. Bueno, a continuación voy a explicar sobre las definiciones generales y los conceptos básicos y algunos conceptos básicos claves del mundo financiero, como el valor nominal, los tipos de tasa de interés, el valor presente, el valor futuro, métodos de amortización. Estos temas son fundamentales para entender cómo funciona una inversión o un préstamo. Ahora, ¿qué es el valor nominal? El valor nominal es el monto principal que el emisor del bono promete devolver al inversionista en la fecha de vencimiento. Y esto sirve, el valor nominal sirve para poder calcular los intereses que se pagarán periódicamente. Tenemos tres tipos de tasa de interés. La tasa de interés simple se calcula sobre el capital inicial, no hay reinversión de intereses. Tenemos la tasa nominal, que se expresa como un porcentaje anual, pero no considera capitalización, se acompaña de su frecuencia. Por ejemplo, 12% anual capitalizable mensual significa 1% mensual. También tenemos la tasa efectiva, que en esta sí se considera la capitalización. Refleja el costo o rendimiento real de dinero en un determinado periodo. Y tenemos las tasas efectivas, tasas específicas, perdón. Dentro de ellas tenemos la tasa moratoria, que la tasa moratoria, la tasa de costo efectivo anual y la tasa de rendimiento efectivo anual. La tasa de moratoria se aplica siempre y cuando hay un retraso o un incumplimiento en el pago de un préstamo o un bono. Es más alta como penalización. La tasa de costo efectivo anual mide el costo total de un préstamo, los intereses más comisiones y gastos. Y en la tasa de rendimiento efectivo anual mide el rendimiento que obtendrá un inversionista. Estas ambas tasas permiten comparar productos financieros de forma transparente. Ahora tenemos el valor presente y tenemos el valor futuro. El valor presente es la cantidad es cuánto vale hoy una cantidad futura de dinero. Y el valor futuro es cuánto valdrá en el futuro una cantidad invertida hoy. Por ejemplo, si hoy invierto 1.000 soles a 10% anual, en un año tendré 1.100, aplicando una tasa de interés. Entonces, luego tenemos métodos de amortización. Se pagan con cuotas iguales durante todo el préstamo. Y al principio la mayor parte de la cuota es interés y poco a poco se va pagando más el capital. Este es el método más común en créditos hipotecarios o préstamos personales. Bueno, para concluir, comprender el valor nominal, las tasas de intereses y los métodos de amortización es clave para tomar decisiones financieras correctas. Esto nos puede ayudar a medir el costo del dinero, planificar inversiones y evaluar préstamos con mayor claridad, que a continuación se va a ver en nuestro trabajo. Esta noche, por eso me va a tocar hablar del marco legal teórico. Voy a hablar primero del decreto legislativo número 861, que es la ley de mercado de valores, con el ámbito de aplicación, que es regular la emisión, intermediación y negociación de valores, incluyendo bonos, que es regular todo lo que es la conexión entre comprador y vendedor. El aspecto clave, que es requisitos para emisión de bonos, obligación de informar al mercado y supervisión de TSMV.
de, del mercado de valores. La aplicación en plataformas web es de que debe estar autorizado por la SMB, debe asegurar transparencia y protección al inversionista. Ahora, con respecto con la ley número 29.733, está la ley de protección de datos personales que se encarga de regular el tratamiento de datos personales. Eh, es también, como se podría decir, una guía para que eh, la persona pueda estar segura de que sus datos no van a ser expuestos ante el mundo. Eh, el aspecto clave es el consentimiento informado, derechos ARCO, que son accesos, rectificación, cancelación y oposición, eh, y seguridad en el manejo de datos, lo que les hablaba antes. Y es una política en sí clara, con mecanismos de consentimiento y protección de datos de usuario e inversionistas. Em, la ley número 30.096 es la ley de delitos informáticos, em, que en sí se basa en, como dice su nombre, en sancionar delitos tecnológicos. Eh, sus aspectos claves son el acceso, bueno, en sí el sancionar el acceso no autorizado, fraude informático o suplantación de identidad, ¿no? Toda esa protección en ese ámbito. Eh, Su aplicación es, bueno, implementar ciberseguridad, registro y monitoreo de actividades sospechosas, autenticación segura, como por ejemplo, ¿no?, la del doble factor o facial o, no sé, huella. En sí, esta ley se encarga de proteger de ciertos fraudes, ¿no? Es un poco claro. Eh, Después tenemos las normas complementarias, que son, bueno, resolución, reglamentos, etcétera, etcétera. Que en su ámbito de aplicación es reglas específicas para emisores e inversionistas. Eh, bueno, en sí es información oportuna de hechos relevantes, requisitos para inversionistas institucionales, y su aplicación en sí es automatizar los reportes regulatorios, trazabilidad y auditoría de las operaciones realizadas. Esto es como un poco más ponerle en contexto a todo lo que es un inversionista, ¿no? Eh, el Código Civil y Penal, que es un poco ya más general, ¿no? Que es una aplicación supletoria, con un aspecto clave que es la contratación, responsabilidad civil y penal, y su aplicación es reglas claras de uso, términos y condiciones, responsabilidad por incumplimiento o fraude. En sí, esto es en toda empresa, ¿no? Es un, es algo general, pero que siempre está bien recalcar porque hoy en día pasa muchos abusos. Y bueno, eso sería por ahorita, bueno, por ahora, el marco legal y teórico que tenemos con respecto al trabajo que estamos haciendo. Y bueno, le paso a mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Manrique. El día de hoy voy a hablar sobre el análisis y diseño de sistema, en concreto sobre el análisis de datos. Bueno, vamos a empezar con los datos de entrada. Los datos de entrada son aquellos que necesitamos que el cliente ingrese al sistema para el correcto funcionamiento de este. Dentro de esto podemos encontrar la moneda, que es algo que el cliente debe ingresar y puede modificar a lo largo de su interacción con el sistema. También el valor nominal, valor comercial. En la tabla podemos ver que se declara el tipo de dato, el tamaño de la variable, el tamaño del dato, el formato y un valor por defecto que puede ser asignado y también las restricciones que tiene cada uno de estos. Bueno, continuamos con los datos intermedios. Los datos intermedios son aquellos que toman como parámetro lo ingresado por los usuarios en los datos de entrada.
son formulados y convertidos en nuevos datos que nos sirven para el proceso de la elaboración de los datos de salida. Por último, dentro del análisis de datos tenemos los datos de salida, que son aquellos que el usuario va a obtener luego del proceso del cálculo de los bonos. Dentro de esos podemos tener la utilidad o la pérdida, el TCA del emisor, el TRA del bonista y eso, información que le sirve al cliente al final y al cabo. Bueno, a partir del análisis de datos hemos podido elaborar un modelo de base de datos en el cual podemos identificar tablas como el usuario, en el cual se van a almacenar los datos de el cual va a poder tener muchas valoraciones, es decir, los cálculos de los bonos en el método francés. Estas valoraciones tienen pues sus características. Básicamente están asociadas a un usuario, asociadas también a una configuración y asociadas a los datos de entrada que que se van a introducir en estos. Los datos de entrada también están asociados a la valoración y la configuración también solo de uno a uno, ya que una valoración solo puede tener una configuración y una cierta cantidad de datos de entrada. Gracias. Buenas noches, sigo con la exposición. Tenemos aquí el diseño de la interfaz, que primero iniciamos con registrarte en Bondify. Ingresa tus credenciales para acceder a tu billetera de manera segura y rápida. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tenemos el correo electrónico y la contraseña. Iniciar sesión. En el caso de que no tenga alguna cuenta, le va a salir una pantalla para crear una cuenta. Como tenemos en el cuadro derecho, que crea una cuenta para empezar a gestionar tus fondos de manera segura. Le va a pedir nombre completo, el correo electrónico y la contraseña. Así que le va a pedir a registrar cuenta. En la siguiente pantalla le va a salir bienvenidos a Bondify. Tenemos una lista de facturas, el Banco Interbank, el Banco Scotiabank y el Banco BCP, así también como un soporte que nos va a ayudar en el caso de que tengamos algún problema. En la parte de abajo tenemos el perfil y para cerrar sesión. En el cuadro derecho tenemos lo que pertenece al cambio del Banco Interbank. Para ingresar una factura nos pide emisor, DNI, la TEA, la fecha de la emisión, la fecha de vencimiento, la fecha de descuento, el monto, la comisión y las partes. Y nos va a pedir el registro de la factura. Del mismo modo tenemos el Banco Scotiabank, que también nos va a pedir emisor, DNI, TEA, fecha de emisión, vencimiento, fecha de descuento, monto nominal, comisión y aporte. Asimismo como es el Banco BCP, que nos va a pedir ingresar una factura del Banco BCP. Por favor, proporciona los detalles necesarios en el formulario a continuación. De igual de forma nos va a pedir todos los datos como los anteriores bancos. Por último, en la lista de facturas electrónicas tenemos el acceso a la lista de facturas electrónicas y revisa tus comprobantes digitales en un solo lugar de forma fácil y segura. Tenemos la opción de exportar a PDF y exportar a Excel con los diferentes bancos y datos proporcionados. Igual forma, en el cuadro derecho, en el soporte del cliente, accede al soporte del cliente y resuelve tus dudas o problemas de manera rápida y eficiente con asistencia personalizada al alcance de un clic. Puede ser a través del correo electrónico, a través del teléfono o a través de WhatsApp. Bueno, en esta parte voy a explicar sobre los conceptos fundamentales sobre el bono, que son instrumentos financieros utilizados por empresas o gobiernos para conseguir un financiamiento. Generalmente esto genera un compromiso de pago con los inversionistas, quienes reciben intereses periódicos llamados cupones, ya que al finalizar el plazo, el valor nominal se convierte en un bono. Dentro del marco conceptual, las fórmulas que podemos apreciar, por ejemplo, están involucrados con dos partes, en este caso el emisor y el bonista. El emisor es quien emite el bono y recibe el dinero. El bonista es quien compra el bono y espera recibir algo del pago. Asimismo, en la parte número 1, en la primera fórmula, el flujo del emisor sin escudo fiscal, quiere decir que si este flujo representa cuánto dinero realmente recibe el emisor, descontando los costos de la emisión. Dentro del flujo del bonista, refleja que el costo total que paga el bonista por adquirir un bono es considerado comisiones adicionales. En lo que es el valor nominal indexado, se usa cuando el bono está indexado a la inflación, lo cual protege el valor del bono a lo largo del tiempo.
Seguidamente tenemos el cálculo de cupos o interés, los cuales es el interés que recibe el bonista periódicamente. Asimismo, el precio del bono, que en este caso es el valor actual, es la suma del valor presente de los pagos futuros que el bonista va a recibir usando una tasa de rendimiento. Bueno, continuando con el algoritmo. Dentro del flujo del algoritmo, lo que vamos a hacer literalmente es ingresar el valor comercial, ingresar el porcentaje de estructuración, ingresar los porcentajes de colocación, ingresar el porcentaje de la flotación, ingresar el porcentaje de Cavalli, los cuales mediante una fórmula interna, esto lo que va a hacer es que todos los porcentajes van a ser sumados a la misma vez, restando 1, multiplicando por el valor comercial. Esto nos va a dar lo que es el flujo de emisión sin escudo. En la parte número, lo que es 2, el flujo del bonista, lo que vamos a tener que ingresar es el valor comercial nuevamente, multiplicado por 1 más la flotación, más el Cavalli, ¿no? Son datos que se deben ingresar para poder obtener el flujo del bonista dentro del flujo de sistemas del algoritmo. Para lo que es el valor nominal indexado, sucede lo mismo, solamente que la estructuración se integra dentro de la fórmula a través de pseudocódigos. En este caso, bueno, se escribe o se ingresa los valores nominales, se ingresa la flotación del periodo de pago, y esto lo que va a hacer es que el valor nominal indexado sea calculado a través del valor nominal por la multiplicación de 1 más el IEP. Esto nos va a dar un valor nominal indexado a través de un algoritmo. Seguidamente tenemos los intereses o cupos, que es radicalmente lo mismo. A través de pseudocódigos se va a poder ejecutar y se va a poder programar internamente, dándonos como resultado el valor del cupo o el interés que realmente se necesita o se espera. Dentro de lo que son los precios de bono, se ingresan todos los cálculos dentro de los periodos. En este caso le podemos denominar una cantidad de periodo N, los cuales es ingresar una cantidad para este tipo de dato. Asimismo, se ingresa la tasa de rendimiento, en este caso podemos denominarla R, por ejemplo, y adicional a ello al precio, ¿no? Lo que va a hacer esto que internamente que el flujo del periodo se va a ir calculando hasta que N llegue al número 1, o sea, N tiene que ser mayor que 1 para que el sistema corra a través de su flujo interno.